En el libro del Génesis y el capítulo 1 y el versículo 26 encontramos un versículo que realmente es apasionante en cuanto a lo que tiene que ver con el trabajo y con lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Dice Génesis 1:26, dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Es decir, Dios creó la tierra y los cielos para que nosotros tengamos un dominio sobre toda la naturaleza, sobre todo lo que ha sido, todo lo que es la creación de Dios. Sobre todo, sobre esta tierra. Hagamos, y está hablando del hombre y la mujer, les da la misma dignidad a los dos, y lo está diciendo para que sepamos que en principio, que esto es algo que a las personas les cuesta comprender, el trabajo no tiene que ver con algo costoso, con algo dificultoso, con algo que a veces nos arrastra, con algo que nos cansa. No, Dios lo diseñó de una manera completamente diferente. Dios lo diseñó dentro de lo que es la creatividad, la imaginación. Habló de llenar la tierra, habló de que la tierra puede ser el lugar en el que nosotros somos felices, porque en el mismo carácter de Dios está que la tierra y los cielos, todo lo que Él ha creado, con todas sus criaturas que somos nosotros, seamos inmensamente felices con Él y seamos capaces de expresar la misma creatividad que Él tiene en todas las cosas que Él nos ha dado y en todas las situaciones de la tierra, en todos los medios de producción. Así que el trabajo, cuando Dios está hablando de Él, está hablando de algo que tiene que ver con lo que nosotros somos, pero también con lo que nosotros hacemos. Y no tiene que ver con lo que nosotros muchas veces estamos pensando sobre el trabajo. Y tiene que ver porque habla de la dignidad de cada persona. Es todos nosotros los que Dios nos ha regalado, por decir de alguna manera, las situaciones que tenemos alrededor para que podamos ejercer las características que Él nos ha dado. A cada uno de nosotros con esa característica determinada. Algunas personas tienen más características para el arte, otros para algún tipo de trabajo manual, otros para un trabajo intelectual, otros para la investigación, otros para la enseñanza. Cada uno de nosotros somos diferentes, pero la clave no es lo que nosotros hacemos, sino lo que somos. Somos una obra maestra de Dios, no por lo que hacemos, sino por lo que somos. Entonces, muchas veces en el día de hoy y en la sociedad de hoy, el trabajo se mide por la dignidad de lo que esa persona hace, lo que gana incluso. El materialismo, como hablábamos ayer, nos invade por completo en el sentido de que nosotros mismos discernimos y distinguimos a las personas de acuerdo a lo que ganan, pero Dios jamás lo ve así, nunca, de ninguna manera. El propio Martin Luther King, el Premio Nobel de la Paz, dijo un día que cuando una persona, y lo hizo para ir al extremo que todos pudieran pensar, estaba viendo las calles de Chicago, lo decía él, en esa ciudad, y lo está haciendo delante de Dios, y lo está haciendo con todo el honor, y lo está haciendo de una manera buena, sencillamente porque tiene ese trabajo, y lo está haciendo para honrar a Dios, es un héroe para Dios, y está haciendo su trabajo de la mejor manera posible, y es una persona que tiene un valor para Dios, pero no por lo que hace, sino porque quiere hacer las cosas bien, porque es él mismo, ella misma, esa persona, una obra maestra de Dios. Y esa es la dignidad que Dios nos ha dado. Y es la dignidad que tenemos que darnos cuenta que es un regalo de nuestro Dios. No lo que hacemos, sino lo que somos. Y lo que hacemos es sencillamente una expresión del carácter que Dios nos ha dado. Habla de que tengamos dominio sobre la naturaleza. Así que toda la investigación, todas las cosas que nosotros podemos hacer, todas las situaciones en las que nosotros podemos dominar la naturaleza para el bien de toda la humanidad, es un regalo de Dios. Y eso nos va a servir cuando hablemos de otros temas, de bioética, de situaciones a veces conflictivas. Cualquier cosa que podamos hacer que sea buena, que haga que las personas puedan tener una vida mejor, que puedan tener una vida que se parezca más a la vida que Dios nos ha regalado, que pueda ayudar a otros, que pueda traer sanidad a las personas, que pueda hacer incluso una vida más saludable en todos los lugares del mundo.
Podemos seguir adelante, podemos seguir investigando, podemos seguir trabajando porque Dios nos ha dado el derecho para hacer eso. Nunca debemos de tener miedo a la investigación, a la ciencia, porque eso es un regalo de Dios. Y por eso la Biblia nos habla de nuestro desarrollo como personas, en el sentido de que debemos hacer no solamente lo que desea nuestro corazón, sino aquello que Dios ha puesto dentro de nuestro corazón. Ese es el secreto cuando habla en alguno de los salmos, de que cuando amamos al Señor y le entregamos nuestra vida, Él satisface los deseos de nuestro corazón. A veces nosotros tomamos ese texto pensando, bueno, pues entonces si deseo tal cosa, Dios me lo va a dar. Y el texto no va por ahí. Lo que Dios nos está diciendo en su carácter es que Él puso dentro de nosotros un deseo sobre algo concreto, que es nuestra característica, que es algo que nosotros podemos hacer, que es algo que a nosotros nos ilusiona hacer, en lo que nos ilusiona trabajar. Y nosotros, cuando amamos al Señor, Él desarrolla esos deseos dentro de nosotros para que podamos estar haciendo justo lo que deseamos, justo lo que nos gusta. Por eso muchas veces cuando alguien me pregunta, ¿cuál será la voluntad de Dios para mí? ¿Qué debo hacer? ¿En qué debo trabajar? ¿Cuál es el futuro? ¿Qué está esperando Dios que yo haga? ¿Que vaya por esta línea o por aquella otra? ¿O que tome este trabajo o aquel otro? Yo siempre le pregunto en primer lugar, ¿qué es lo que más te gusta hacer? ¿Cuáles son tus capacidades? Y la persona me dice, no, pero se trata de la voluntad de Dios. Y yo digo, sí, pero Dios ha puesto en tu carácter algo diferente por completo de todas las demás personas. Algo que te ilusiona, algo que está dentro de tu corazón. Tienes que ver cómo desarrollar eso, porque cuanto tú más honras lo que Dios ha puesto dentro de ti, más le honras a Él. Y a veces nosotros estamos pasando nuestra vida queriendo ser como otra persona, o como un predicador, o como no sé quién, o como Bill Gates, siempre queremos ser como otro, y no nos damos cuenta que ese camino es el de la infelicidad. El camino que nos satisface y que honra a Dios es buscar, orar, hablar con Él y decirle, Señor, tú me has hecho de una manera especial, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué es lo que me encanta hacer? ¿Por qué tú has puesto ese deseo en mi corazón? Porque eso es lo que voy a vivir. Y eso es lo que va a hacer que te honre a ti. Y por eso Dios nos habla de desarrollar los deseos que tenemos en nuestro corazón. Y hacerlo, porque ese es el secreto del trabajo, porque tiene trascendencia eterna. Que yo haga las cosas bien en mi trabajo, sea cual sea el trabajo que yo estoy haciendo, sea cual sea, tiene trascendencia eterna. A veces no nos damos cuenta de lo que supuso en el primer siglo que las personas amaran de una manera incondicional al Señor Jesús. Muchos de ellos incluso tuvieron que entregar sus vidas por el Señor en los circos romanos. Pero lo que hacían tenía trascendencia eterna. El propio Justino Mártir, en una frase que he repetido muchísimas veces, dijo antes de morir, pueden matarnos, pero no pueden quitarnos la vida. Y eso es la esencia, el secreto de todo. ¿Sabes por qué? Porque en los 2 primeros siglos, cuando la Iglesia siguió 100% al pie de la letra, en el sentido bíblico, lo que el Señor Jesús decía, transformaron el Imperio Romano. Y no solamente fueron cientos de miles de personas que llegaron a conocer al Señor, sino que haciendo las cosas bien, cada uno en el lugar donde estaba, transformaron todo el imperio. Pasaron a ser los mejores padres de familia, las mejores madres de familia, los mejores hijos, los mejores padres, los mejores hermanos, los mejores trabajadores, los mejores empresarios, porque lo que hacían sabían que no era sencillamente para hoy o para el día de mañana o para ganar dinero, era porque lo que hacían bien tenía trascendencia eterna. Cuando llegó en el siglo XVI todo lo que fue la llamada Reforma Protestante, pasó lo mismo. Estuvimos durante el año pasado recordando todo lo que fue la Reforma Protestante, pero la clave de la Reforma, para mí, en la gran mayoría de las ocasiones, de los actos, incluso de las conferencias que se dieron, se perdió por completo, porque no fuimos capaces de recordar que ellos acuñaron una frase en latín, que era la lengua que se hablaba en toda Europa, que era coram Deo, en la presencia de Dios. La Reforma Protestante fue una revolución absoluta en toda Europa que sigue hasta el día de hoy, no porque ellos volvieron solamente a la palabra de Dios, sola gracia, sola escritura, sola fe y solo Cristo. Eso fue la base, pero de esa base espiritual, lo que hicieron fue que toda su vida, todos los días, a todas las horas, todo lo que hacían era en la presencia de Dios. Y entonces transformaron los países.
La gente comenzó a trabajar bien, las personas comenzaron a ser honradas, no porque le pagaran más o menos o porque alguien estuviera viéndolo, porque lo hacían en la presencia de Dios. Porque sabían que estaban trabajando en cosas, aunque fuera limpiar una calle, que tienen trascendencia eterna. Y entonces comprendieron que todo lo que hacemos, aunque sea un abrazo a mi mujer por la mañana, diciéndole que la quiero, tiene trascendencia eterna. Y estoy poniendo un ejemplo lo más sencillo posible. Aunque sea el saludar a mis compañeros de trabajo, el ayudarlos, el preocuparme por ellos, el ayudarlos cuando están pasando mal, el cubrir alguna situación cuando están enfermos o puedo ayudarles, todo lo que hago tiene trascendencia eterna y entonces un país por completo es transformado. Y eso es lo que muchas veces no se entiende en el día de hoy, cuando encontramos países que tienen 30-40% de población evangélica, pero los países siguen igual. Yo les digo, algo está fallando ahí. Son realmente personas que aman al Señor, porque lo sé, he estado en algunos de estos lugares y lo aman de una manera inquebrantable, pero les ha faltado ese pequeño paso, pequeño entre comillas, de que todo lo que sabemos a nivel espiritual, traspasarlo al día a día. Vivo en la presencia de Dios. Yo no vengo a la iglesia a la presencia de Dios, vivo en la presencia de Dios todos los días de mi vida. En la iglesia estoy con mis hermanos y disfrutamos juntos de la presencia de Dios. Y eso es lo que más revoluciona nuestro trabajo, sea cual sea. ¿Por qué? ¿Por qué ahora tenemos tantos problemas en el trabajo? Tantas situaciones complicadas, tantas injusticias, tanto cansancio. Sencillamente porque el pecado lo destruyó. El pecado destruye absolutamente todo dentro de nosotros y todo lo que es el exterior de nuestra vida. ¿Qué ocurre? Que aparentemente ya no vivimos en la presencia de Dios, sino que Dios se hace lejano. No porque Él no esté, Él sigue estando con nosotros, pero nosotros ya no lo vemos igual. ¿Y os acordáis lo que hablábamos ayer en cuanto a esa llamada esquizofrenia espiritual, de que vivimos dos vidas? Pues Dios se hace lejano porque yo estoy en mi trabajo durante la semana y por una parte pienso que toda esa injusticia Dios no la ve. Todas las situaciones difíciles Dios no la ve. Si yo no tengo trabajo, me da la impresión de que es porque algo he hecho mal. Y no me doy cuenta de que Dios está en todas las cosas. Pierdo la belleza de Dios en mi vida personal. Y pierdo la sensación de que sí, quizás estoy pasando una situación injusta en mi trabajo, pero Dios la ve, Él está ahí. Tengo que confiar en Él. Quizás no tengo trabajo, debo seguir orando. Tengo que seguir confiando en Él, descansando en Él, buscando las oportunidades, teniendo los ojos abiertos. Y yo también, si tengo alguna responsabilidad en mi mano, si yo soy empresario, soy el que tengo que ser más justo absolutamente que nadie de todo el país. Soy el que tengo que estar pendiente de las necesidades de las personas que trabajan para mí. Soy el que tengo que pagar, y esto es lo que hablábamos ayer en cuanto a lo que dice el Antiguo Testamento, en cuanto a lo que hay detrás del carácter de Dios, de muchas de las leyes, pues Dios hay un momento que dice, cuando le pagues a tus empleados, hazlo el día 1. Si le das el día 2, estás pecando contra mí. Pues si yo soy empresario, esas cosas tengo que aplicarlas en mi trabajo. ¿Me entendéis cómo todo eso transforma absolutamente todo el país, tanto de parte del que trabaja como de parte del empresario? Si yo estoy al frente de un país, yo estoy en un ministerio, yo estoy en un puesto que Dios me ha colocado, tengo que ser la persona más limpia, más justa, más incorruptible que exista. En el sentido de que las personas me vean no como una persona perfecta, pero sí como una persona que no va a darse a la corrupción como los demás, que va a ser justo, que va a ayudar a los desfavorecidos, a las personas que no tienen. Y esas situaciones son las que el pecado ha creado, porque estamos perdiendo nuestro valor como personas. Es más, la Biblia nos dice, ¿os acordáis Romanos capítulo 8? Que cuando el pecado se apodera de nosotros, la misma creación de alguna manera sabe y sufre todas las cosas que nosotros estamos haciendo. Y que la creación, ¿os acordáis Romanos 8, a partir del versículo 12 sobre todo, cuando dice que la creación está esperando el momento, anhelando el momento en que los hijos de Dios seamos revelados, que seamos, por así decir, que reinemos con el Señor sobre todo el mundo? De alguna manera que nosotros no comprendemos, porque la creación sabe, vuelvo a repetir, de una manera que no comprendemos,
que cuando el Señor reine y nosotros estemos con Él reinando, vamos a tratarla bien. Entonces, hasta a veces la gente me dice, ¿cuál es la trascendencia de lo espiritual, de amar al Señor? ¿En qué se ve en la práctica? Yo le digo en todo. Hasta incluso cuando tiras un papel en el suelo. Porque cuando lo tiras, estás alterando una creación que te ama por ser hijo de Dios. Así que no lo tires. Cuida la creación. Así que fijaos si lo espiritual influye no solo en nuestro trabajo, sino absolutamente en todo. Porque si no, perdemos nuestro valor como personas. ¿Qué nos ha traído el pecado también? Las diferentes recompensas por el mismo trabajo. La injusticia. Entonces, hoy se sabe que hay situaciones en muchos países del mundo donde el mismo trabajo, incluso si eres hombre o mujer, o depende de donde hayas nacido, aquí mismo en España, si has nacido aquí o has nacido en cualquier país de Centro o Sudamérica, te van a pagar menos. Eso es una injusticia. Y eso es producto del pecado. Entonces tenemos que aprender a ver que es así y luchar contra eso. Que no pueden haber ese tipo de injusticias. Que Dios quiere que las recompensas, el trabajo, sea para todos igual. Incluso que tengamos la posibilidad de ayudar a otros. El pecado también ha traído el engaño y la corrupción dentro del trabajo. El engaño, otra vez, en los dos sentidos. En el primer sentido, cuando yo estoy trabajando y estoy trabajando solo para que me vean. Así que cuando nadie me ve, ¿qué estoy haciendo? Pues muchas veces yo veo personas que están en las redes sociales, en el Facebook, escribiendo, haciendo cosas, y a algunos de mis amigos les he dicho medio en broma, pero no estabas en un momento de tu trabajo. Sí, pero no tenía nada que hacer. No, pero es tu trabajo. Entonces, si tú estás rindiendo por tu trabajo, aprovecha para hacer algo, para colocar alguna cosa, para ver qué planes puedes tener para las próximas semanas, para hacer algo, pídele a Dios sabiduría, para hacer algo de tu trabajo. No engañes, porque aunque nos parezca que no estamos haciendo nada, no estamos siendo fieles a nuestro trabajo. Y lo mismo si nosotros somos propietarios de una empresa. Si nosotros estamos diciendo, no, pero esto mira, lo voy a poner aquí, o mira, la empresa está teniendo déficit, entonces voy a decir que sencillamente que ya no podemos pagar, la voy a cerrar y se van a ir todos a la calle. No engañes. Tú eres una persona que ama al Señor. Y tu trabajo tiene trascendencia eterna. Entonces, ora al Señor. Igual puedes tener otro arreglo de otra situación. Sí, pero no voy a ganar tanto. No importa si no vas a ganar tanto. No puedes engañar. No es una opción. Y no es tanto porque Dios nos obliga a no engañar, sino porque nosotros no queremos hacerlo, porque le amamos a Él. Entonces no tendríamos ni que considerar esa opción. Lo mismo la corrupción. ¿Cuál es el problema de la corrupción? Que está dentro de toda la sociedad, desde el de más arriba hasta el más abajo. Si solamente los políticos fueran corruptos, sería un problema de fácil solución. Si solamente los empresarios fueran corruptos, sería un problema de fácil solución. Pero el problema es que toda la sociedad somos corruptos por culpa del pecado. Muchas veces engañamos, muchas veces cuando alguien hace algo que no es justo, pero nos favorece a nosotros, nos callamos. ¿Por qué? Otra vez, no vivimos en la presencia de Dios, no nos damos cuenta que eso tiene trascendencia eterna. Hace años conocí el testimonio de un chico que era electricista industrial aquí y hubo un momento que tuvo un problema muy grande en su trabajo porque tenían que terminar una obra, acabarla en un día determinado y entonces el jefe le dijo, mira, todos los cables, el cableado que hay que pasar por debajo del suelo, no importa si tienen la distancia reglamentaria, porque total nadie va a ver esos cables debajo del suelo. Y él le dijo, no, yo necesito el tiempo para hacerlo bien y para dejarlos con la distancia y para que luego tengan el aislamiento oportuno entre los cables. Y el jefe le decía, pero si nadie lo va a ver, dice, mi Dios sí lo ve debajo del suelo. Y yo tengo que hacer las cosas bien. Y él perdió su trabajo por eso. Y yo me entristecí porque cuando contaba su testimonio yo pensaba, pues eso es la injusticia del pecado, ¿no? De que alguien quiera hacer las cosas bien. Pero sabes, un mes después cuando le volví a ver tenía otro trabajo. Porque me dijo, no, hubo gente que se enteró de lo que había hecho y otros empresarios me dijeron, no, ese es el tipo de persona que yo necesito para que trabaje conmigo. Amén. Amén. Porque cuando nosotros queremos hacer las cosas bien, claro que muchas personas se van a enfrentar. Pero también vamos a vivir la justicia
de los que quieren hacer las cosas bien. Así que no tenemos que dejarnos llevar por el engaño y la corrupción. Y otra característica que ha traído el pecado ha sido el dolor y la fatiga ocasionados por el trabajo, que suelen tener que ver con la ambición, con querer tener más. Y sabéis, la clave normalmente de la felicidad no como algo, una sensación a veces hasta etérea que está ahí, yo soy feliz, no. La clave de vivir de una manera diferente es una palabra muy sencilla de la que se habla muy pocas veces, que es el contentamiento. El ser inmensamente feliz con lo que tienes, con lo que haces en este momento y no preocuparte de nada más. Y mientras no somos capaces de vivir contentos y disfrutando de lo que tenemos, siempre vamos a querer más. Ayer hablábamos de Rockefeller. Una vez le preguntaron también, unos años antes de morir, cuando ya era la persona más rica de todo Estados Unidos, le preguntaron cuánto dinero se necesita para ser feliz, y él fue muy sincero y respondió: solo un poco más. Y esa sensación la tenemos todos, aunque no tengamos nada, aunque tengamos muy poquito, siempre queremos un poco más, porque el pecado trajo esa ambición, y esa ambición es la que nos arrastra. Y de esto se habla muy poco. El pecado trajo también la sensación de la monotonía y el absurdo. Entonces, muchas veces estamos haciendo nuestro trabajo, pero aunque nos guste, nos aburrimos de hacer siempre lo mismo. Y decimos todos los días lo mismo, todos los días igual. Y acaba haciéndose monótono. Y acabamos pensando que es absurdo. ¿Os acordáis lo que decía Salomón? La persona que lo tenía absolutamente todo bautizó una palabra en hebreo que significa vapor y dijo: la vida es como eso, como un vapor, como un absurdo, como una frustración, algo que no se puede ni tocar ni coger, que se te escapa de las manos. Y verdad que muchas personas viven con esa sensación, la sensación de lo absurdo en su trabajo, porque el pecado mató la imaginación, la creatividad. Y Dios lo que quiere es que desarrollemos esa creatividad, esa imaginación, incluso en lo que estamos haciendo. Y aunque nosotros pensamos que no tenga valor lo que estamos haciendo, tiene trascendencia eterna. Y cuando nosotros derrochamos creatividad e imaginación que Dios nos regala, estamos haciendo que nuestro trabajo sea diferente. Y además el pecado trajo en el trabajo lo que es la mentira. Esto sí que nadie lo hace, ¿verdad? No te preocupes, mañana sin falta lo termino. Y pasa una semana y todavía nada. O, bueno, ¿cómo hacemos esta factura? ¿Con IVA o sin IVA? ¿Cómo hacemos esto? Le ponemos la mentira. Y nosotros nos vemos arrastrados a esa mentira sin darnos cuenta de que nos está haciendo daño y que es un producto del pecado. Una de las primeras reacciones del ser humano cuando pecó fue intentar mentirle a Dios, intentar culpar a otras personas, el hombre a la mujer a la serpiente no tenía quien culpar. Pero esa sensación de engañar, de mentir, de no ser justos, de no ser honrados, acaba matándonos. Porque la mentira es lo que más nos esclaviza. Cuando el Señor Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, como siempre, Él sabía de qué estaba hablando. Porque si tú dices una sola mentira, y piénsalo en los próximos días, una sola, la que sea, por muy pequeña que sea, toda tu vida tienes que estar recordando que dijiste esa mentira. Porque si no, tarde o temprano, vas a caer. Eres esclavo de esa mentira que has dicho. Y no te digo si has dicho muchas más. Mientras que cuando dices la verdad, no necesitas ni recordarlo, porque eres libre. Fue la verdad, dijiste lo que pasó y ya está. Así que esa mentira también en nuestro trabajo es producto del pecado. Terminamos con lo bueno, porque son las buenas noticias que aparecen siempre en la palabra de Dios. Él nos dice exactamente lo que sucede, por qué es todos los problemas que vivimos en el trabajo, pero nos habla que podemos vivir de una manera diferente. Es el trabajo como una bendición. Así que hablamos de las responsabilidades
Y lo hacemos ya en los últimos minutos antes de las preguntas. Primera responsabilidad, hacer las cosas bien. Dios hace las cosas bien, es creador, y todo lo que hace, dice la Biblia, que fue bueno. Y es más, cuando hizo al hombre y la mujer, dijo bueno en gran manera, excelente. Así que nosotros no solamente Dios nos hizo bueno, nos hizo de una manera excelente. ¿Os acordáis lo que hablamos ayer? Disfruta con lo que Dios ha hecho, con tu vida, dale gracias al Señor. Tu autoestima depende del Señor, sé feliz por lo que eres, porque Dios te hizo excelente. Hizo el mundo, todo lo que nos encanta. Yo siempre digo en broma, aunque aquí en el País Vasco también es muy parecido a Galicia, pero Galicia casi como el paraíso terrenal. Pero eso que es buenísimo, que es extraordinario, Dios dijo, no, cuando hizo al ser humano eso fue excelente, mucho más que bueno todavía. Así que necesitamos aprender a hacer las cosas bien. Yo hago las cosas bien porque mi Padre Celestial, mi Papá de los cielos, las hace bien. No por ninguna otra razón. Con esa me llega. No porque me paguen más ni menos. No porque me vean todos mis compañeros. No porque tenga que sacar adelante a mi familia o quiera comprar no sé qué cosa. No, yo hago las cosas bien porque mi Padre Celestial hace las cosas bien y yo me parezco a mi Padre Celestial. Así que esa es nuestra primera responsabilidad. Y os digo, cuando comprendemos esa responsabilidad, todo un país es transformado. Hace poco hablaba de un país de Centroamérica con una población mayoritariamente evangélica y les decía esto. Y les decía, ¿sabes por qué? Por una razón muy simple. Porque si hay, supongamos, un 30-40% de la población que en sus trabajos intentan hacer las cosas bien, no estoy diciendo que sean perfectos, porque no hay nadie perfecto, pero intentan hacer las cosas bien, ¿qué va a suceder? Que todo el mundo va a querer contratar a esas personas. Porque si yo soy empresario y quiero hacer las cosas bien, voy a contratar a personas que son honradas, sinceras, leales. Y entonces, ¿qué van a hacer los demás? Van a pensar, oye, si yo no empiezo a hacer las cosas de la misma manera que ellos, me voy a quedar sin trabajo. Así que vas a estar arrastrando a todos los demás a hacerlo todo bien. Por eso los países son transformados cuando vivimos en la presencia de Dios. Porque nuestro trabajo es un servicio a Dios. Queridos hermanos, hermanas, esa distinción de lo secular y lo sagrado la hemos inventado nosotros. No aparece en la Biblia. Gente como Teresa de Ávila lo comprendía perfectamente cuando decía, Dios está entre los pucheros. ¿Os acordáis de esa frase? ¿Qué estaba diciendo? Que si tú estás haciendo una comida, algo que incluso dices, oye, solo estoy haciendo esto para comer, para una satisfacción personal, pero si la estás haciendo bien, estás sirviendo a Dios. Y si tú estás haciendo cualquier cosa en cualquier trabajo del mundo, estás sirviendo y honrando a Dios de la misma manera que yo ahora mismo que estoy hablando aquí o que cualquier predicador en cualquier lugar. No existe diferencia entre lo secular y lo sagrado. Todos, cuando hacemos lo que Dios ha puesto en nuestro corazón y lo hacemos bien, es nuestro servicio para Él y tiene valor eterno para Él. Por eso, y no vamos a entrar en ese tema, el Señor predicó 3 años, pero trabajó como carpintero desde que fue adolescente hasta los 30, muchos más años de los que predicó. Quería que comprendiéramos que hacer el trabajo, la carpintería, los muebles, construir las casas bien para honrar a su Padre Celestial era tan importante como predicar. En el momento en que toda la iglesia comprende que el lugar donde tú estás, incluso aunque estés estudiando, y estás haciendo las cosas bien para el Señor, como un servicio a Dios y honrándole a Él, el mundo es transformado. Lo que hacemos cada día tiene dimensión eterna. Además, nos parecemos a Dios cuando damos. Porque muchas veces nosotros pensamos en el trabajo como algo que solo nos satisface a nosotros. Pero nunca nos parecemos a Él tanto como cuando ayudamos a otras personas, dentro y fuera de la iglesia. Y a veces pensamos solo en la cuestión del uso del dinero, de ayudar a otras personas, pero también tiene que ver con ayudar de una manera física, con estar con ellos. Porque decidme si es cierto o no, es más fácil darle a una persona incluso 1.000 euros o pasar un día entero con ella, ayudándole. A veces preferimos, yo le he dado mi diezmo, mi dinero, mi ofrenda al Señor y ya está. No. A veces es más difícil comprometerse con las personas. Entonces, todo lo que es el fruto de nuestro trabajo tiene que ver con el hecho de ayudar a otras personas, dentro y fuera de la iglesia. Porque además Dios nos da la oportunidad para ayudar a las personas
ocupándonos de los que no tienen nada. Es más, hay capítulos enteros en la Biblia, como el de Isaías capítulo 58, que Dios mismo dice, ¿sabes cuál es el ayuno que yo amo? Que ayudes a los huérfanos y a las viudas, a los pobres y a todos los que no tienen nada. Eso es lo que yo espero de ti. Puedes estar ayunando días enteros y no le voy a hacer caso. Esto es la versión de Jaime, es lo que Isaías 58 dice, pero para que lo entendamos, el Señor nos hace caso siempre. Pero está diciendo, puedes ayunar días enteros y no va a haber una diferencia en la sociedad, pero si tú ayunas para mí, ayudando a las personas que tienes cerca, eso va a transformar la sociedad y eso va a hacer que las personas miren hacia mí, miren hacia arriba, miren hacia el Señor. Y además nos enseña maneras como nosotros podemos ayudar a las personas, incluso devolviéndoles su dignidad. Por eso, leer en el Antiguo Testamento, y luego en las preguntas podemos hablar un poco sobre eso, situaciones que existían en el pueblo de Israel nos ayuda a comprender lo que Dios tiene detrás de todas las cosas, lo que es su carácter. Por ejemplo, cuando una persona tenía una plantación de lo que fuera, supongamos aquí en Galicia que se plantan patatas, por decir de alguna manera, tú sembrabas todo tu campo. Supongamos que tenía 100 metros de largo, lo sembrabas entero, pero solo podías recoger 90 de esos metros, las patatas de esos metros. Es decir, tenías que dejar el 10% sin recoger para que todos los pobres pudieran ir a tu campo y recoger ellos mismos y no murieran de hambre. ¿Qué te está enseñando el Señor? Que tienes que dar a los demás, pero también que tienes que dejarles resolver su dignidad. No recojas tú las patatas y se las llevas a su casa, no, deja el que venga, que se sienta útil, que diga, no, yo voy a recogerlo allí, sé que esto no me pertenece, que es un regalo del Señor, pero estoy trabajando, esa persona se siente digna, ¿comprendes? Entonces tenemos que tener sabiduría hasta para eso, para ayudar a todos de una manera que la dignidad de esa persona quede salvada, porque a Dios le encanta que las personas se sientan dignas, porque nos ha hecho así, nos ha hecho personas amadas y dignas incluso cuando no tenemos nada. Por eso terminamos hablando de lo que sería el círculo de la bendición que aparece en varios de los salmos. Y es muy sencillo. Dios nos bendice a nosotros, y veis que es una manera muy sencilla de verlo. Nos bendice con todo lo que somos, con nuestra vida, con las cosas que nos da, con nuestro trabajo, todos los que tenemos trabajo, con todo lo que hacemos. Esa es una bendición de Dios. Es un regalo de Dios. ¿Me seguís hasta aquí? Entonces, el siguiente proceso es que nosotros bendecimos a los demás. Ayudamos a los demás, porque todo lo que recibimos de nuestro trabajo no es solamente para que nosotros vivamos una vida mejor. Dios nos lo da para que vivamos una vida mejor, pero también para que ayudemos a los demás en la misma situación. Es decir, y de la misma manera, si yo vivo una vida mejor, pero a mi lado hay personas que están sufriendo, yo ya no tengo derecho a vivir como estoy viviendo. Eso es lo que Santiago está diciendo. Mira, no le digas al que tienes a tu lado, estás pasando una mala situación, pues vete en paz, cuando yo puedo darle para que esa persona viva una situación mejor. Así que mi felicidad en ese sentido, entre comillas, depende también de ayudar a los demás, porque solo cuando ayudo a otros, yo también soy feliz. ¿Qué ocurre? Que cuando bendigo a otras personas y ayudo a otras personas, ese proceso sigue que los demás también me bendicen a mí. Porque ven en mí una persona diferente. Porque ven en mí una persona que está ayudando. Y entonces todos volvemos a bendecir a Dios. ¿Veis cómo es el proceso? Es una rueda que no tiene fin, es un proceso de bendición, porque Dios nos bendice a nosotros bendecimos a los demás y nosotros bendecimos a Dios. Y ese círculo permanece siempre, sin romperse. Y es el círculo que hace que nuestro trabajo sea completamente diferente y trabajamos para que este mundo sea más justo. Sabéis, el Señor Jesús va a volver un día. Entonces, dice el libro del Apocalipsis que reinará la justicia, la fidelidad, el honor, todas las cosas que nosotros hemos deseado por muchísimo tiempo. Pero porque Él va a volver, nosotros tenemos que trabajar para que este mundo sea lo más justo posible. Es decir, nuestro objetivo es que las personas conozcan al Señor. Y porque queremos que las conozcan, trabajamos para que este mundo sea lo más justo posible. Somos ciudadanos del cielo, pero porque somos ciudadanos del cielo, trabajamos para que esta tierra sea lo más justa posible.
para que las personas vivan de las mejores maneras aquí. Y esa es la razón porque a partir de aquel momento de la reforma, y tiene que seguir así, se desarrollaron no solo las universidades, la investigación, sino también lo que fue la sanidad universal, el poder ayudar a todas las personas que estaban sufriendo, el que todas las personas tuvieran acceso a médicos. Se desarrolló una situación del trabajo muchísimo más justa. En aquel momento trabajaban hasta niños de 8 o 9 años. Fueron los creyentes que dijeron: no, eso es esclavitud. Los niños tienen que jugar, tienen que aprender, tienen que desarrollar su vida, ya tendrán tiempo para trabajar. Se desarrolló la dignidad de las personas en todos los sentidos, porque se dieron cuenta, ya que somos ciudadanos del cielo, vamos a hacer que esta tierra sea lo más justa posible. Y esa es la manera en la que tenemos que vivir. Y eso es lo que revoluciona el mundo del trabajo. Y eso fue lo que alguien que no era creyente, pero un sociólogo muy conocido como Max Weber, habló de la ética protestante del trabajo. Que ellos se dieron cuenta, todo el mundo, de que todo, absolutamente todo, era transformado cuando aprendemos a vivir en la presencia de Dios y cuando sabemos que todo lo que hacemos, incluso dar un vaso de agua, no pierde su recompensa. Porque lo hacemos porque amamos al Señor, porque le amamos a Él. Y eso es lo que transforma nuestra vida, la vida de nuestra familia, lo que transforma nuestro trabajo y lo que termina también transformando al mundo. Es cierto que habrá una transformación mucho más importante el día que el Señor Jesús reine, pero mientras nosotros vamos haciendo nuestro trabajo. ¿Me comprendéis? Pues ese es el desafío a vivir de una manera completamente diferente.